Buenas, vamos a comenzar la clase. Bueno, vamos a empezar ahora con un nuevo tema, que son los espacios métricos. Ya dejamos los reales y esto vendría a ser como una generalización de lo que pasa en R, ¿no? De lo que hemos estudiado, ¿no? Las sucesiones, los abiertos, los cerrados, los compactos, todo eso lo vamos a generalizar para esta nueva estructura llamada espacios métricos. Entonces comenzamos con la definición. Sé que es un conjunto no vacío, es una métrica en X es una función del producto cartesiano de X por X en R, satisfaciendo estos cuatro axiomas, ¿no? Primero que la distancia, ¿no? La métrica o distancia, ¿no? También se lee como distancia. La distancia entre X y Y siempre es un número no negativo, mayor o igual que cero, para todo X y en X. Y si la distancia es cero, eso significa que los puntos son iguales. Distancia de X igual a cero implica que X es igual a Y. La tercera es la simetría. La distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Y la cuarta es la más usada, es la desigualdad triangular. Que me dice que la distancia de X a Y es menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y, ¿no? Para todo X, Y, Z en X. Entonces al par X con la métrica D se le llama un espacio métrico. Ejemplo, vamos a definir D de X por X en R de la siguiente manera, ¿no? D de X, Y va a ser 0 si X es igual a Y, y va a ser 1 si X es distinto de Y. Es decir, si son iguales es 0, si son distintos es 1. Entonces es una métrica llamada la métrica discreta. Obviamente, por la misma definición, se cumple inmediatamente M1, por ejemplo, porque es 0 o 1, ambos son mayores o iguales que 0. Es 0 cuando son iguales, efectivamente, cuando son iguales es 0. Bueno, la simetría acá no interesa el orden, ¿no? Simplemente si son iguales o son distintos. No interesa quién va primero, quién va segundo. Entonces eso se cumple trivialmente. Y nos faltaría la última, ¿no? Entonces veamos eso. Entonces tenemos para dos puntos x, y en x tenemos dos posibilidades, ¿no? Por la definición misma de D, ¿no? Que hemos definido. Entonces cuando son iguales es 0 y cuando son distintos es 1. Si es 0 ya es menor o igual que cualquier cosa, ¿no? Entonces en particular es menor o igual que xz más zy, ¿no? Entonces si es 0 se cumple trivialmente, ¿no? La desigualdad triangular. Porque estas son cantidades no negativas, ¿no? Entonces puede ser 0 o puede ser 1 y siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si ocurre este caso, ya ahí termina, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre este caso? Que la distancia es 1 cuando son distintos. Bueno, entonces trabajemos con xz. Xz también puede ser 0 o 1. Entonces, 0 o puede ser 1. Y ahora trabajemos con zy. Con zy también puede ser 0 o puede ser 1. Entonces puede ser 0, puede ser 1. Entonces vamos siguiendo cada ruta que aparece, ¿no? Entonces, si estamos acá, podemos irnos por esta ruta de acá, ¿no? Pero si vamos por esta ruta, esta me dice que x es igual a z y que z es igual a y. Por lo tanto, igualando,
tendremos que x es igual a y, pero estamos en el caso distinto. Por lo tanto, esta ruta de acá no vale, ¿no? Descartado. Entonces, sigamos por la ruta de acá entonces. Entonces, si este es 0 y nos vamos por acá, es distinto, entonces este es 1. Entonces, siguiendo esta ruta, 1 es menor o igual que 0 más 1. Es correcto. Entonces se cumple. Y ya, entonces ya terminamos con esta ruta de acá. Ahora vemos esta ruta de acá. Entonces acá tenemos x es distinto de z, entonces este es 1. Y acá tenemos dos posibilidades. Para z y y. O son iguales o son distintos. Si son iguales, esto es 0. Y entonces siguiendo esta ruta de acá, tendremos 1 menor o igual que 1 más 0, que es correcto. Y el último sería cuando z es distinto de y, entonces este es 1. Entonces, siguiendo esta ruta de acá, entonces tendremos 1 menor o igual que 1 más 1. Y obviamente, ¿no? 1 es menor o igual que 1 más 1. Y entonces en todos los casos se cumple, ¿no? En todos los casos posibles. En este caso no se daba, ¿no? Entonces es cierto en todos los casos posibles y por lo tanto se cumple la desigualdad triangular para esta métrica que hemos definido, ¿no? De 0 y 1. Entonces el espacio con esta métrica discreta se llama el espacio discreto. Ahora en R podemos definir la métrica con el valor absoluto, ¿no? Distancia de x a y es el valor absoluto de x menos y. Esa es una métrica también por propiedades de valor absoluto, ¿no? El valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Eh, es, es 0 cuando el número de dentro, ¿no? Es 0. Entonces, esto es 0 si x menos y es 0. O y menos x, ¿no? El valor absoluto es el número o su negativo, ¿no? Entonces, puede ser el mismo o menos x menos y, que sería y menos x, ¿no? En cualquier caso, me da x igual a y. Ahora, la simetría también es inmediata, ¿no? Porque el valor absoluto de x menos y pueden factorizar el menos 1, me queda menos 1 por y menos x, ¿no? Y por propiedad de valor absoluto, si tengo el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos. Entonces me daría el valor absoluto de menos 1 por el valor absoluto de y menos x. Pero el valor absoluto de menos 1 es 1, entonces me queda y menos x, que sería la distancia de y a x. Entonces comenzamos con distancias de x a y y hemos terminado con la distancia de y a x. Entonces se cumple la simetría. Y por último, la desigualdad triangular también propiedad de valor absoluto. Si tengo distancia de x a y es valor absoluto de x menos y. Sumamos y restamos z y nos queda x menos z más z menos y. Y aquí aplicamos propiedad de valor absoluto. Entonces es menor o igual que valor absoluto de x menos z más valor absoluto de z menos y. Pero esta es justamente la distancia de x a z y esta es la distancia de z a y. Por lo tanto, R con esa distancia es un espacio métrico. Ahora, otra cosa que conocemos en R son las sucesiones, ¿no? Entonces tomemos el espacio de, de todas las sucesiones reales acotadas. Todas las sucesiones reales acotadas. Y entonces vamos a definir la distancia de x por x en R. Entonces la distancia de entre dos sucesiones, entre la sucesión AN y la sucesión BN. Como lo definimos como el supremo de los valores absolutos de AN menos BN, ¿no? Variando n en los naturales. ¿No? Que ver que esa es una métrica en X. Entonces primero una observación. Tenemos que ver primero que esto tiene sentido, ¿no?
que esto exista, ¿no? Porque D debe caer en un número real, entonces tiene que ser un número. Entonces, para que sea un número, eso tiene que existir. Entonces tenemos que garantizar primero que este, este número exista, ¿no? Bueno, entonces como A, N, B, N son acotados, existen números positivos M1, M2 mayor que cero, tal que en valor absoluto AN es menor que M1 y en valor absoluto Bn es menor que M2, ¿no? Para todo n natural. Luego, este valor absoluto de la diferencia AN menos Bn, que lo podemos escribir como AN más menos Bn, por desigualdad triangular del valor absoluto. Este es AN más menos Bn en valor absoluto, ¿no? Que obviamente es igual al valor absoluto de Bn. Entonces, AN valor absoluto más Bn valor absoluto, por esto de acá es menor que M1 más M2. Por lo tanto, hemos acotado. Esta asociación está acotada superiormente por este número. Y entonces, como está acotado superiormente esta asociación, tiene supremo. Entonces, esta asociación, por propiedad, ¿no?, de los números reales, es un conjunto acotado superiormente, por lo tanto existe su supremo. Y entonces, este, nuestra definición tiene sentido, ¿no? Este número existe, ¿no? Este es un número real. Entonces ahora sí vemos que es una métrica, ¿no? Bueno, que sea mayor o igual que cero es claro, ¿no? Estos son números no negativos, ¿no? Está en valor absoluto, es mayor o igual que cero. Por lo tanto, el supremo tiene que ser mayor o igual que cero también. Ahora, si fuera cero, si la distancia de n a n es cero, el supremo de estas diferencias en valor absoluto es cero. Entonces, esto me está diciendo que cero es una cota superior de este conjunto, ¿no?, de las diferencias a n menos bn. Pero como está en valor absoluto es mayor o igual que cero, entonces lo que tenemos es que es menor, por ser una cota superior, es menor o igual que cero, pero por estar en valor absoluto es mayor o igual que cero, por lo tanto, concluimos que esta diferencia en valor absoluto es cero para todo n. Pero si es cero, es porque lo de adentro es cero, la propiedad de valor absoluto. Entonces, a n menos bn es cero, despejando a n es igual a bn para todo n. Por lo tanto, las sucesiones son iguales, ¿no? Y eso es lo que queríamos probar. Ahora, la simetría, no hay nada que probar acá, ¿no? Pues como está en valor absoluto, AN menos BN es lo mismo que BN menos AN. Y esa es la distancia de BN a N. Ahora, por último, la desigualdad triangular. Entonces, también, ¿no?, por propiedad de valor absoluto, AN menos BN en valor absoluto es menor o igual que AN menos CN más CN menos BN, ¿no? O sea, hemos sumado y restado CN, ¿no?, y aplicado la desigualdad triangular que vale para el valor absoluto. Bueno, pasando a restar acá, me queda que AN menos BN menos AN menos CN es menor o igual que CN menos BN. Pero obviamente este es menor o igual que el supremo de todas estas diferencias, no variando n. Por lo tanto, volviendo a despejar de acá, tenemos AN menos BN. Pasamos a sumar acá. Eso va a ser AN menos CN más este supremo, que ya es un número, que ya no depende de n. Entonces este de acá también lo podemos mayorar por su supremo. Entonces AN menos N es menor o igual que el supremo de todas esas diferencias, variando n más este número que ya está ahí fijo. Entonces acá tenemos que AN menos BN en valor absoluto es menor o igual que la suma de estos dos números. Estos ya son números, y es el supremo. Entonces una cota superior de estos
de estos números y por definición del supremo, que es la menor de las cuotas superiores. Entonces, el supremo de esto, variando n, va a ser igual que, menor o igual que esta cuota superior. Entonces, por lo tanto, me queda que el supremo de an menos bn es menor o igual que la suma de estos supremos. Pero esa era nuestra definición de la métrica. Este supremo es la distancia de an a bn, va a ser menor o igual que este supremo, que es la distancia de an a cn, más este supremo, que es la distancia de cn a bn, ¿no? Para cualesquiera tres sucesiones en x. Por lo tanto, cumple la desigualdad triangular. Y es una métrica. Bueno, una proposición que a veces es útil es la siguiente desigualdad. El valor absoluto de la distancia de x a z menos la distancia de z a y es menor o igual que la distancia de x a y. Entonces nota que z se repite. Se repite. Entonces es como que desaparece el z y me queda la distancia de x a y. Bueno, esto es simplemente dándole la forma de valor absoluto, ¿no? Entonces, por desigualdad triangular, distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Entonces, pasando a restar, me quedaría que distancia de x a z menos distancia de z a y es menor o igual que la distancia de x a y. Y lo mismo podemos hacer para distancia de z a y. Por desigualdad triangular, esta es menor o igual que la distancia de zx más la distancia de x a y. Entonces, pasando a restar acá y pasando esto también para el otro lado, me quedaría que menos distancia de x a y es menor o igual que distancia de x a z menos distancia de z a y. Entonces, este de acá es lo mismo de acá. Entonces tenemos que de 1 y 2, esta, esta diferencia está atrapada entre distancia de x a y menos distancia de x a y, ¿no? Que en realidad significa justamente que en valor absoluto distancia de x a y menos distancia de z a y es menor o igual que distancia de x a y. Y eso es lo que queríamos probar. Ahora es claro que por inducción podemos generalizar el M4, que es la desigualdad triangular. ¿De qué manera? Entonces distancia de x1 a xn es menor o igual que la distancia de x1 a x2 más la distancia de x2 a x3, etcétera, más la distancia de xn menos 1 a xn. Entonces para todo n mayor o igual que 3. Entonces en efecto, para n igual 3 es la desigualdad triangular, ¿no? Porque si tengo 3 puntos, distancia de x1 a x3 es menor o igual que la distancia de x1 a x2 a la distancia de x2 a x3. Esta es la desigualdad triangular. Entonces, asumamos que es cierto para n. Esa va a ser nuestra hipótesis inductiva. Y ahora trabajamos con n más un punto. Entonces la distancia de x1 al último, al n más unésimo punto, nuevamente por desigualdad triangular va a ser distancia de x1 a xn más la distancia de xn a xn menos 1, a xn más 1. ¿No? Simplemente hemos intercalado el xn usando la desigualdad triangular. Ahora este de acá le aplicamos la hipótesis inductiva, porque ya sabemos que para, para n es cierto. Para n es cierto. Entonces esto lo mayoramos por distancia de x1 a x2, distancia de x2 a x3, etc. Distancia de xn menos 1 a xn y más el último. Y eso es lo que queríamos probar. Bueno, ahora definición de bola abierta.
Entonces sea x en x y epsilon mayor que cero. Se define la bola abierta de centro x y radio epsilon como el conjunto, ¿no?, de todos los y en x, tal que la distancia de x ahí es menor estricto que epsilon. Entonces, este conjunto se va a llamar la bola abierta de centro x y radio epsilon. Ejemplo, si el espacio es discreto, ¿no?, es la distancia 0, 1, entonces la bola de centro x y radio epsilon va a ser solamente el x, el punto x, si epsilon es menor que 1, y va a ser todo el conjunto x si x es mayor que 1. En efecto, vemos el caso menor que 1. Entonces supongamos que existe un i distinto de x en la bola de centro x y radio epsilon. Entonces, como la métrica es discreta, si los puntos son distintos, vale 1. Pero por estar en la bola, no estamos suponiendo que existe un i en la bola, entonces por definición su distancia es menor que epsilon, pero epsilon es menor que 1. Por lo tanto, que hemos probado que 1 es menor que sí mismo. 1 es menor que 1. Absurdo. Por lo tanto, no hay más puntos en la bola, salvo el mismo centro, ¿no?, del centro de la bola. Entonces, la bola en este caso se reduce al centro nada más, al punto x. El caso mayor que 1. Si hay distinto de x, cualquiera en x, cualquiera. Entonces su distancia, como son distintos, es 1, pero 1 es menor que epsilon. Entonces cumple la definición, ¿no? Entonces, y su distancia de x y es menor que epsilon. Por lo tanto, y está en la bola de centro x y radio epsilon para todo y distinto de x. Y como x siempre está en la bola, ¿no?, porque es el centro, entonces están todos los puntos de x, porque está x y están todos los distintos de x también. Entonces la bola es todo el espacio, todo el conjunto x. En R, con la métrica del valor absoluto que vimos hace un momento, entonces la bola abierta sería todos los i en R, tal que su distancia x es menor que epsilon, pero esa distancia era i menos x. Entonces, desarrollando el valor absoluto, me queda justamente este intervalo archiconocido, lo que hemos visto en la definición de convergencia, de sucesión, esas cosas. Entonces me queda el intervalo x menos epsilon, x más epsilon. Ahora definición de conjunto abierto. Definición de U distinto del vacío en un espacio métrico. Se dirá que es un conjunto abierto o D abierto, ¿no?, para hacer referencia a la métrica D. Si para cada punto X en U existe un epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenida. Entonces, ejemplo, una bola abierta es un conjunto abierto. En efecto, para, vamos a considerar la bola de centro Z y radio delta. Entonces, para X, cualquiera, ¿no?, en la bola de centro Z y radio delta, escogemos epsilon el mínimo entre la distancia de ZX y delta menos la distancia de ZX. Entonces, más o menos así como en, en la gráfica, ¿no? Acá tenemos la bola de centro Z y radio delta, ¿no? Entonces acá está el centro Z y el radio delta, ¿no? Y estamos tomando un punto dentro de esta bola abierta, ¿no?
¿Por qué? Porque ¿qué me dice la definición? Para cada elemento del conjunto U debe existir un epsilon tal que la bola de centro X y radio epsilon está incluida en eso. Eso es lo que queremos probar, ¿no? Este sería nuestro U. Este sería el U. Entonces nos hemos dado un punto cualquiera y tenemos que encontrar una bola de centro X que esté metida en este conjunto. Entonces tenemos que elegir un radio conveniente para que la bola no se salga de acá adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el radio que nos conviene? Bueno, de ZX tenemos su distancia, ¿no? Distancia de ZX. Pero como toda la distancia es delta, entonces este pedacito que queda será delta menos la distancia de ZX. Entonces vamos a elegir el mínimo entre la distancia de ZX y delta menos la distancia de ZX. Entonces afirmamos que la bola de centro X y radio epsilon está contenida en nuestro candidato a ser conjunto abierto, en este caso la bola de centro Z y radio delta. En efecto, entonces vamos a probar este contenido. Sea I que pertenece a la bola de centro X y radio epsilon. Entonces la distancia de X a Y es menor que epsilon. Pero a su vez epsilon, como es el mínimo, es menor que cualquiera de estos. Entonces en particular es menor que delta menos la distancia de ZX. Entonces lo llamamos 1. Ahora, como queremos que este I esté acá, entonces para que esté en esta bola, la distancia de Z a Y tiene que ser menor que delta. Entonces tenemos que probar eso. Entonces distancia de Z a Y, por desigualdad triangular, podemos intercalar el X, ¿no? Entonces distancia de ZX más la distancia de X a Y. Pero por 1, distancia de X a Y es menor que esta. Entonces este es menor, bueno, este queda igual. Y esto lo mayoramos, ¿no? Este es menor que delta menos la distancia de Z a Y. Se va distancia ZX con ZX y me queda solamente el delta, ¿no? Entonces aquí hemos probado que distancia de Z a Y es menor que delta. Por lo tanto, Y está en la bola de centro Z y radio delta, ¿no? Con lo cual estamos probando el contenido, ¿no? Y así hemos probado que este conjunto, esta bola abierta, es un conjunto abierto. Ahora, la siguiente proposición sea tau sub d, todos los u contenidos en x, tal que u es un abierto, ¿no? Un d abierto. Entonces se cumple T1 que el vacío y X están en tau D, que si tenemos dos elementos de tau D, entonces la intersección también está en tau D. Y si tenemos una familia arbitraria, UJ, ¿no? Con J variando en algún conjunto de índices arbitrario, es una familia en tau D. Entonces la unión de esa familia, la unión de los usos J, también está en tau D. Entonces tau D es llamado la topología de X asociada a la métrica D. Veamos, tau 1, el vacío tiene que ser abierto porque no podemos probar que no lo sea. ¿En qué sentido? Porque, porque para hablar de abierto necesitamos puntos. Y como el vacío no tiene puntos, no podemos negar, no podemos negar que no sea abierto, ¿no?
o mejor dicho, no podemos probar que no sea abierto, porque para que falle debería fallar en algún punto, ¿no? Como el vacío no tiene puntos, no podemos probar que no lo sea. Entonces, si no es falso, es verdadero. Si no es falso, es verdadero. Entonces, el vacío es abierto. Y todo el conjunto es abierto, ¿por qué? Porque para hablar de abiertos necesitamos bola. Pero como X es nuestro universo, digamos, nuestro conjunto universo, toda bola está dentro de X, por lo tanto, X es un abierto. Entonces veamos T2. Ahora queremos dos elementos de Taure, o sea, dos abiertos. Y queremos para que la intersección es abierta. Entonces CX en la intersección. Entonces como está en U y U es abierto, existe una bola de centro X y radio epsilon 1 contenida en U, ¿no? Por definición de abierto. Y como está en B también, X está en B y B es un abierto, entonces existe la bola de centro X y radio epsilon 2 contenida en B. Ahora sea epsilon el mínimo entre epsilon 1 y epsilon 2. Entonces afirmamos que esta bola de centro X y radio epsilon está contenida en la intersección. En efecto, entonces sea ahí en esta bola de centro X y radio epsilon. Entonces la distancia de X a Y es menor que epsilon. Pero como epsilon es el mínimo entre X, epsilon 1 y epsilon 2, es menor o igual que cualquiera de ellos. Entonces, en particular es menor o igual que epsilon 1, pero entonces eso me dice que XY, la distancia de XY es menor que epsilon 1. Entonces Y está en la bola de centro X y radio epsilon 1, pero eso estaba metido en U. La bola de centro X y radio epsilon 1 está metida en U. Por lo tanto, como Y está en esta bola y eso está en U, Y está en U. Y lo mismo podemos hacer para epsilon 2, ¿no? Como epsilon es el mínimo, es menor o igual que epsilon 2. Entonces eso quiere decir que la distancia de X a Y es menor que epsilon 2. Entonces Y está en la bola de centro X y radio epsilon 2, pero eso está metido en B. Eso está metido en B. Por lo tanto, Y está en B. Por lo tanto, Y de estos dos, Y está en la intersección, U intersección B. Pero ¿dónde estaba Y? En la bola. Por lo tanto, la bola de centro X y radio epsilon está contenido en U intersección B. Lo que muestra que la intersección es un D abierto y por lo tanto está ahí en la topología tau sub D. Y por último, la unión arbitraria, ¿no? Entonces sea X en la unión arbitraria de los UJ. Entonces por definición de unión, X estará en algún J0, en un UJ0, para algún J0 en J, ¿no? Pero como este es un abierto, existe, ¿no? El epsilon mayor que 0, tal que la bolita de centro X y radio epsilon está contenida en un J0. Pero si está en J0 está contenido en la unión, ¿no? Porque un J0 es uno de estos de acá. Entonces al final, por transitividad de la inclusión, la bola de centro X y radio epsilon está contenida en la unión de los UJ, ¿no? Lo que muestra que esta unión es una abierta y por lo tanto la unión está en la topología. Y así hemos probado los tres, las tres condiciones que nos pidieron. Ahora vamos a definir, ahora vamos a definir lo que es un conjunto cerrado. Entonces un conjunto A incluido en X era un cerrado o D cerrado si su complemento es un D abierto.
o abierto simplemente. Sea un conjunto cerrado si el complemento es un abierto. Ahora, vamos a definir lo que es la bola cerrada de centro X y radio epsilon. Entonces la bola cerrada, que la vamos a denotar así, B corchete X epsilon, va a ser todos los Y que pertenecen a X hasta que la distancia de X a Y es menor o igual que epsilon. Entonces la bola abierta era menor estricto, la bola cerrada es menor o igual. Y entonces, a modo de ejemplo de cerrado, vamos a probar que toda bola cerrada es un conjunto cerrado. En efecto, por definición tenemos que ver que su complemento sea un abierto. Entonces nos damos un punto cualquiera en el complemento, ¿no? En X nos da la bola cerrada. Entonces si no pertenece a la bola cerrada. Y si no pertenece a la bola cerrada es porque no cumple esta condición. Entonces, distancia de X a Y es mayor que epsilon. Entonces nosotros tenemos la bola, la bola cerrada de centro X radio epsilon y un punto que está fuera, ¿no? Fuera de la bola. Entonces esta distancia de X a Y es más grande que epsilon. Es más grande que epsilon. Por lo tanto tenemos esta diferencia, ¿no? Distancia de X menos Y menos epsilon. Entonces consideremos delta menor que esa diferencia, ¿no? Distancia de X y menos epsilon. Entonces afirmamos que la bola de centro y radio delta intersección la bola cerrada de centro X y radio epsilon, esta intersección es vacía. En efecto, supongamos que existe, ¿no? Por el absurdo, supongamos que existe un punto en la intersección, un Z. Entonces, por estar en la primera bola, entonces distancia de I a Z es menor que delta. Pero por elección de delta, esta es menor que la distancia de X. Y menos epsilon. Se le llamamos 1. Y por estar en la bola cerrada, la distancia de X de Z a X es menor o igual que epsilon. Tenemos 2. Entonces la distancia de X a Y por desigualdad triangular intercalamos Z, la distancia de X a Z más la distancia de Z a Y. Pero la distancia de X a Z es menor o igual que epsilon. Y la distancia de Z a Y es menor estricto que la distancia de X y menos epsilon. Entonces, ¿quién manda el menor estricto? Entonces me queda epsilon más la distancia de X y menos epsilon. Se van los epsilon y me queda distancia de X y. Entonces tomando extremos, y acá tengo un menor estricto, tendría que distancia de X y es menor que sí mismo, distancia de X y. Absurdo. Absurdo viene de suponer de que existía un punto en la intersección. Por lo tanto, esta intersección es vacía, y eso quiere decir que esta bola, como no intersecta a este conjunto, está en su complemento. Entonces la bola de centro y radio delta está contenido en el complemento de la bola cerrada. Pero esa es justamente la definición de abierto, ¿no? Entonces un conjunto es abierto si para cualquier punto en este conjunto, ¿no? Y le hemos tomado en el complemento, existe una bola que está metida, ¿no? Que contiene el punto y está contenida en el conjunto. Entonces estamos probando que este conjunto es abierto. Entonces como es abierto, la bola por definición, la bola cerrada es un conjunto cerrado. Bueno, entonces ahora consideremos la familia de todos los cerrados, ¿no? De
de un espacio métrico X. Entonces nuevamente se cumple C1, el vacío y todo el espacio X es un cerrado, está en los cerrados, está en CD. C2, si A y B son dos cerrados, entonces la unión también es un cerrado. Y si ahora tengo una familia arbitraria, AJ, una familia de cerrados, entonces la intersección de toda esa familia AJ también es un cerrado. Bueno, entonces esto sale de la proposición anterior usando la ley de Morgan. Bueno, veamos segundo. El vacío es un cerrado, ¿por qué? Porque su complemento x menos vacío es x y x es un abierto. ¿No? Está de la topología. Ahora x es un cerrado, pues su complemento x menos x sería vacío y el vacío es un abierto. Ahora, si tomamos dos cerrados, su unión va a ser un cerrado, ¿por qué? Porque el complemento de la unión, por ley de Morgan, es la intersección de los complementos. Y esto por definición de cerrado, esto es un abierto. B también es un cerrado, por lo tanto su complemento es un abierto. Y la intersección de dos abiertos es un abierto, ¿no? Esa es la proposición anterior. Intersección de dos abiertos es un abierto. Por lo tanto, el complemento de esta unión es un abierto y por lo tanto la unión es un cerrado, ¿no? Y es lo que queríamos. Y por último, si tomo una familia arbitraria de cerrados, una familia J arbitraria, entonces su intersección es un cerrado, ¿por qué? Porque si le tomamos complemento, esta, el complemento de una intersección es la unión de los complementos. Entonces me queda la unión arbitraria de una familia de abiertos, porque como AJ es cerrado, su complemento es abierto. Entonces, tengo una familia arbitraria de abiertos, la unión de abiertos es abierto. Por lo tanto, el complemento de la intersección es un abierto. Y eso me dice que la intersección es un cerrado. Y por hoy nos quedamos ahí. Como dije, espacios métricos va a ser la generalización de todo lo que hemos hecho en los reales, ¿no? O sea, vamos a ver, ya estamos viendo abiertos, cerrados, después vamos a ver la clausura, el interior, las sucesiones, los, los conjuntos compactos, también veremos las sucesiones de Cauchy y esas cosas. Y otras cosas nuevas que no hemos visto, ¿no? Como las continuidades de funciones, la completitud de los espacios. Entonces ya continuamos en la siguiente clase.